Bien, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tocar otro tema para todos aquellos poquitos o muchos que escuchen, que vean el mensaje. Hay algunos que están esperando, me preguntan a veces que por qué ya no he subido. Hemos tenido problemas con los aparatitos que tenemos, pero vamos a tratar de que sean más seguidos los mensajes. Controversiales, eso sí, controversiales, eso que ni qué. Y hoy voy a titular este breve mensaje como supersticiones en algunos congregantes. No en todos, pero sí se da todavía en algunos congregantes algunas costumbres que nos traemos de allá de la religión, de nuestra vida pasada, nuestra vieja vida. Nos traemos ciertas cosas que todavía no podemos deshacernos de ellas. Es por ello que titulé esto supersticiones en algunos congregantes. Muy bien. Para empezar vamos a ver primero lo que es la palabra superstición para poder entender. Y vemos que la palabra superstición es una creencia que no tiene fundamento racional y se le atribuye carácter mágico o sobrenatural a determinados sucesos que según esto dan buena o mala suerte. Para no llevarme tanto tiempo, porque hay muchísimos ejemplos de esas supersticiones que nosotros convivíamos y llevábamos a cabo en la religión, nomás voy a mencionar unas tantas. Por ejemplo, cuando las personas usaban sombrero, siempre cargaban una estampita de este tamaño adentro del sombrero. ¿Por qué razón? Porque decían, así estoy protegido. Es decir, le atribuían cierto poder, cierta protección a esa estampita. Otro, recordamos que cuando hacía, y no sé si todavía lo sigan haciendo, cuando hacía mucho aire, mucha lluvia, con mucho viento, y empezaba a causar miedo en las personas, quemaban una palma que se conseguía en tiempos de la Semana Santa, que según está bendita, y las personas la aventaban afuera de la puerta para que así se calmara la tempestad. Es una creencia que se le atribuía a esa palma ciertos poderes. Otro, recuerdo antes de que llegara la luz eléctrica aquí a la comunidad, recuerdo que cuando las personas tenían cierto miedo hacia ciertos espíritus, hacia ciertas rumores a veces que había, colocaban unas tijeras en forma de cruz en las puertas de sus casas. ¿Y por qué dice que es irracional? Porque obviamente, pues si algo se iba a meter a la casa, ¿para qué se metía si la gente iba a salir tarde o temprano? Otra, recuerdo que en una ocasión visité a un amigo allá en mi adolescencia, y allí en su casa, en la puerta de su casa, había una estampa más o menos de este tamaño, un poco grande, y la mitad de la estampa tenía la figura de un hombre llamado Ignacio de Loyola, y la otra mitad tenía unas letras que decían que el demonio dijo una vez que no podía entrar a la casa donde estuviera esa estampa. Es irracional, se le atribuye cierto poder a una estampa de ese tipo, porque para que el enemigo entre a una casa, pues ¿para qué entra si la gente va a salir? Por eso dice que es una creencia irracional, que no tiene un fundamento racional, y que se le atribuye cierto carácter sobrenatural. Y por último, porque ahí puedo dar muchísimos ejemplos, cuando en un negocio iba a abrirse, el que tenía posibilidades de llevar un sacerdote, lo llevaba para que bendijera y el local, el negocio, y le fuera bien a esta persona. O bien, cuando esta persona tenía un negocio
y sentía que alguna mala influencia, algunas cosas le estaban haciendo a su negocio y por eso no prosperaba, llevaba un sacerdote para que echara agua bendita, o bien una de esas personas que hacen limpias, ¿sí?, atribuyéndole cierto carácter sobrenatural a ese tipo de prácticas. Pues bien, ¿qué tiene eso que ver con los cristianos? Porque hay prácticas que todavía no podemos quitarnos de encima, porque le atribuimos cierto carácter sobrenatural a ciertas expresiones, a ciertas prácticas. Todavía no podemos deshacernos de eso. Y voy a dar nada más 3 ejemplos. Hay varios, pero nada más 3 de los más importantes. Y voy a empezar porque ya les había dicho en alguna ocasión que el tiempo lo tengo medido para poder grabar. Muy bien. Uno de ellos son la expresión que nuestro Señor Jesucristo dijo por allá en el Evangelio de Juan: todo lo que pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Esas expresiones, que son 5 palabras, en el nombre de Jesús, se ha tomado de un carácter sobrenatural, de un carácter casi mágico, como si esas palabras fueran un abracadabra, como si fueran una contraseña, como si fuera un código que puede abrir muchas puertas, como esas contraseñas que nosotros utilizamos en la computadora para poder entrar a alguna determinada página. Y si no tenemos esa contraseña, ese código, no podemos abrirla. Y se ha tomado esta expresión en el nombre de Jesús como si poseyera cierto poder mágico, cierto poder sobrenatural. De tal manera que cualquier persona, aunque no sea creyente, que sea católica, que sea mormona, que sea testigo de Jehová, puede mencionar en el nombre de Jesús, pedir cualquier cosa en el nombre de Jesús. Se le ha atribuido a esa expresión como si fuera una palabra mágica, como si fuera un conjuro, como si esas palabras fueran una especie de palabras que abren la posibilidad de que se responda a todo eso. Pero lo que no nos damos cuenta es esa expresión nuestro Señor Jesucristo se la dio a sus apóstoles y les dijo claramente: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, dice, yo lo haré. Y ahora todo el mundo usa, y todo el mundo puede utilizar eso, pedir a Dios en el nombre de Jesús. De hecho, hay por ahí en YouTube una señora, desconozco si sea creyente la señora, una señora, se ve que es de origen humilde, pero ella consideró abrir su canal de YouTube y recibir problemas por los cuales ella ora. Y se pone a orar por todo tipo de problemas y siempre acaba cada oración en el nombre de Jesús. Y a veces las personas se pasan de lista y trolean a la pobre señora porque tiene muy poco conocimiento. Pero cualquier persona puede dirigirse al Padre en el nombre de Jesús. El problema no es ese. El problema es que Dios responda. Porque para que Dios responda, tiene que reunir unos ciertos requisitos. Y uno de ellos y bien importante, es que para que Dios responda una petición en el nombre de Jesús, el primer requisito que debe de reunir es que esté sumiso a su soberanía, que sea obediente a su voluntad, que acate sus mandamientos, que esa voluntad de Dios, esos designios de Dios, formen parte de la persona. Es al que Dios distingue, al que Dios conoce. Porque dice claramente ahí en la segunda de Timoteo 2:19, el fundamento de Dios está firme, conoce el Señor a los que son suyos. Y nuestro Señor Jesucristo también lo dijo: yo conozco mis ovejas. Y solamente sus ovejas pueden dirigirse a Él, sabiendo que tienen que ir con sumisión, sabiendo que tienen que saber que las acciones que hacemos en nuestro diario vivir tienen que ser sujetas, tienen que estar respaldadas en la voluntad de Dios, tienen que estar respaldadas en los mandamientos de Dios. Porque una cosa es estar en la iglesia y cantar y levantar las manos, pero otra cosa es la vida que llevamos y qué decisiones tomamos en base a lo que nosotros queremos, a lo que a nosotros nos gusta o lo que la mayoría dice que está bien. Cuando hay cosas muy claras que hacemos en contra de lo que Dios estableció solamente porque la mayoría nos dice que deben de ser así. Hay muchos casos. Pero ese es un requisito bien importante: la sumisión a la soberanía de Dios. Para que yo pueda llegar delante de Dios en nombre de Jesús y Él me responda, mi vida tiene que estar apegada a los mandamientos de Dios. De otra manera el Señor dice: yo no sé quién eres. Y vamos a ver ahorita un ejemplo de cómo cualquier persona puede decir en el nombre de Jesús. Pero vamos a ver lo que significa el que el Señor
nos conozca, el que el Señor nos responda y el que el Señor sepa si estamos o no apegados a sus mandamientos. Vamos a ver ahí en el libro de los Hechos, capítulo 9, del 13 al 16. Escuchemos. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Bien, aquí tenemos un ejemplo bien claro. Cualquiera puede decir en el nombre de Jesús. Estos eran exorcistas ambulantes. Y lo más importante, eran 7 hijos de un sumo sacerdote, de un sacerdote. Y un sacerdote tenía una preponderancia en aquella sociedad. Era gente importante. Y cuando vieron los milagros, como lo podemos ver versículos antes, vieron los milagros que se hacían por mano de Pablo, dijeron: ¡qué fácil! Pablo nomás les dice en el nombre de Jesús, y los espíritus le obedecen. Pues qué difícil es decir en el nombre de Jesús. Ellos utilizaron esas palabras: os conjuro en el Jesús que predica Pablo. Parece que no están diciendo lo mismo, pero sí, le están diciendo al espíritu: los reprendemos o te reprendemos en el nombre de Jesús, aquel que predica Pablo. En el nombre de aquel que predica Pablo. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que estos hombres dijeron en el nombre de Jesús. Sin embargo, aquí hay una cosa bien importante. Ese espíritu malo dice: a Jesús conozco y sé quién es Pablo. ¿Qué está diciendo? Que aparte de que dice que el Señor conoce a los suyos, el enemigo también sabe quién no es de Dios. Nosotros no nos damos cuenta. Por eso el Evangelio se predica a toda criatura, a todas las personas. Pero Dios sí sabe, dice, el fundamento de Dios está firme. Conoce el Señor a los que son suyos. Pero cosa curiosa, aquí vemos que el Espíritu también conoce. Dice: yo sé quién es Pablo, yo lo conozco. ¿Qué estamos viendo aquí? Que también el enemigo sabe quién es de Dios y dirige su ataque contra ellos. A Jesús conozco y sé quién es Pablo. No podemos engañarlos. Ellos son espíritus. Y el que es espiritual, inmediatamente lo identifican. A ellos no los engañamos. Nosotros podemos presentarnos como muy creyentes, como muy cristianos, como muy que se comportan de una manera muy disque espiritual en la iglesia. Pero acá en nuestra vida, así como vemos ese espíritu malo, le dijo claramente: yo sé quién es Pablo, y yo sé que Pablo está sujeto a la voluntad de Dios. Yo sé que Pablo fue sellado por Dios. Yo sé que Pablo, nosotros sabemos que Pablo tiene la autoridad de Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios respalda a Pablo, porque Pablo anda en los mandamientos de Dios. Ese es un requisito bien importante que debemos de tomar en cuenta. Estar sumisos a la soberanía de Dios, guardar los mandamientos de Dios, como vamos a ver ahorita también en 1 de Juan 3:22. Y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Cualquier cosa que pidiéramos en el nombre de Jesús, dice, la recibiremos, porque guardamos sus mandamientos. No es simplemente decir en el nombre de Jesús como una fórmula mágica. Dice claramente el apóstol Juan: cualquier cosa que pidamos a Dios, la recibiremos en el nombre de Jesús, pero porque guardamos sus mandamientos y porque hacemos las cosas que le son agradables a Él. ¿Se fijan cuál es el primer requisito? Estar acatando los mandamientos de Dios, hacer las cosas que le son agradables a Él, aunque le desagrade a toda la gente, aunque le desagrade a toda la iglesia, aunque la mayoría está haciendo cosas porque le están poniendo más oído a la sociedad, porque le están poniendo oído a los psicólogos, que para buscar la felicidad tenemos que tomar determinadas decisiones, y decisiones que tomamos en contra de lo que Dios está diciendo. Dice: porque hacemos las cosas que son agradables a Él. Igual en 1 de Juan, ahora en el versículo 24, mismo capítulo. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él.
y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Dios permanece en él, el que guarda sus mandamientos. Por eso el espíritu humano dice: yo sé quién es Pablo, y Pablo tiene el Espíritu Santo y contra él no podemos luchar. Igual pasa con nosotros, los creyentes. El que guarda sus mandamientos, dice, Dios está en él. Y los espíritus malos lo saben. Y los espíritus malos se dan cuenta. No podemos engañarlos porque ellos son espíritus y detectan lo de su misma naturaleza.